Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo cuándo me estés viendo en este momento, vamos a ver un video que tengo ganas de ver hace como un mes, que me lo estoy guardando. Es la historia de Neymar Jr. en el Barcelona de 2013 a 2017. Uno de los mejores prime de la historia del fútbol, de hecho. Si considera que su prime está en el Barcelona. Mi jugador favorito de la infancia, por debajo de Messi, pero después venía él y por encima de todo el resto de los mortales. Todos queríamos jugar como Neymar. No mucho más preámbulo, vamos a ver una de las carreras y uno de los movimientos al final, que ya sabrán que es una verdadera barbaridad. Voy a ir cerrando el culito y vamos a ver el video. 5 años, Neymar puso fin a su mejor etapa en el fútbol. Parecía destinado a jugar en el Madrid, pero desde su llegada a Barcelona en 2013 firmó actuaciones legendarias, se convirtió en uno de los mejores del mundo y dejó estadísticas imposibles de ver a día de hoy. Sin embargo, Este juicio no sé... Ah, sí, me parece que sí sé qué es. detrás de este éxito siempre existió un lado oscuro. Sus problemas futbolísticos y extradeportivos lo acabaron alejando del Barça de la peor manera posible. Pero para entender bien esta historia hay que comprender quién era el Neymar que llegó al Barcelona. El brasileño ya no era solo un futbolista, sino una gran marca internacional cuya vida mediática pudo haber terminado con su carrera. ¡Oh! Ese muchacho que está yendo con el pelo para todos lados, era una locura, pero parecían nene de 4 años los rivales. Nunca vi una diferencia tan grande entre un mortal y el resto de los... No, es que era... Vos decís Messi en el Barça, o Lamine Yamal, ya estaban en la elite. Estaba jugando en el Brasileirao, los hacía parecer, ¿verdad? Que se jugaban al vóley y los demás, le intentaban pegar, ya lo va a ver. 5 de febrero de 1992, un tal Neymar Jr. nace en Mogi das Cruzes, un estado de Sao Paulo. Pronto, ese niño comenzó a desarrollar un amor especial por el fútbol gracias a jugar en las calles, lo que le ayudó a perfeccionar una habilidad particular para el regate. De hecho, él mismo contó que hasta en su casa regateaba las sillas y las mesas. Los padres debían de estar hasta los huevos. Neymar destacaba entre los demás chavales y llamó la atención de Betinho, un exfutbolista y ojeador que fue el descubridor de Robinho años atrás. A partir de ahí, Neymar pasó por otros equipos de Sao Paulo hasta que llegó al Santos en 2003, un club en el que forjó su leyenda o Rei Pelé, el ídolo número 1 de Neymar. En Santos se dieron cuenta rápidamente de que su talento era algo fuera de lo común, tanto es así que con tan solo 14 años llamó la atención de los ojeadores del Real Madrid. En marzo de 2006, Neymar 14 años en esa época no existía, que con 14 años ya te veo al Real Madrid, no existe. Neymar se trasladó con su familia a la capital española para realizar unas pruebas con el equipo infantil. Neymar conoció el club por dentro y durante las pruebas quedó claro que era un jugador diferente, muy superior a los chavales de su edad. Todo el mundo tenía muy claro que era un jugador interesantísimo para el club de cara al futuro. Por este motivo, el Real Madrid le hizo una oferta importante. De hecho, salieron a la luz documentos en los que se veía cómo el brasileño estaba en los planes de la cantera madridista. Llegó incluso a tener ficha en la Federación Española. Y todo el mundo se pregunta por qué entonces no se concreta. Porque todo se paralizó cuando el presidente del Santos ofreció $1 millón a la familia para que se quedara en Brasil. Neymar padre dijo que terminó siendo un gran negocio para ellos, como para no. De vuelta a Brasil, Ney continuó. Y un palo verde, vos le decís teniendo 14 años, no sé cómo era la economía de los amigos de Neymar, pero un palo verde. Le vas a decir que no, es muy difícil. Progresando a gran velocidad y finalmente ascendió al primer equipo del Santos en 2009. El 7 de marzo debutó con tan solo 17 años y la semana siguiente anotó su primer gol como profesional ante el Mogi Mirim. Que puede ser un gol histórico. En su primera temporada anotó 14 goles y dio 9 asistencias. Fue una gran puesta en escena que dio paso al año que revolucionó por Qué jugador, por el amor de Dios. completo esta historia. En 2010 pasé de 0 a 100, fue el año más rápido de mi vida, afirmó Neymar en su documental. El crack brasileño dio un salto de nivel espectacular, anotó 42 goles y repartió 22 asistencias en 60 partidos. Por favor, mirá cómo los pasa todo como dicen cono. Estas cifras, unidas a un juego brillante y a un nivel técnico fuera de serie, lo convirtieron en la mayor promesa del fútbol brasileño en mucho tiempo. Daba gusto ver jugar a ese tío. Además, también marcó su primer gol en su debut con la selección brasileña, lo que fue Hoy es máximo goleador de la Liga Brasileña. Más que Pelé, más que Romario, Ronaldo Nazario, más que Ronaldinho, más que todos. Para lo que dicen potencial desperdiciado. el inicio del que ahora es el máximo goleador histórico de Brasil. Esto provocó Y no te digo. que Neymar se convirtiera en la esperanza y en el ídolo absoluto del pueblo brasileño, lo que provocó la Neymarmanía. El del Santos creaba tendencia en Brasil, como con aquel famoso peinado El PES, no me acuerdo qué PES, puso una banda de guita para
hacerle cada pelo en la cabeza de Neymar igual a la de él. Y al año siguiente se rapó y creo que lo denunciaron por haber hecho eso. Mohicano que todo el mundo quería imitar, bueno, alguno fue más lejos. De repente comenzó a aparecer en la televisión día y noche, anunciaba todo tipo de cosas, desde desodorantes hasta calzoncillos cagados. No, pará, Ney, no. Su poder mediático era tan grande que Neymar facturaba 20 veces más trabajando como Ganaba $500.000 por año y ganó 11 millones de dólares con todo lo demás. Qué pedazo de crack, por el amor de Dios. imagen de marca de lo que ganaba jugando al fútbol en un año. A todo esto hay que sumar lo que ya existía alrededor del jugador desde hacía un tiempo. En el año 2006, el padre de Neymar fundó NR Sports, una empresa para gestionar la imagen de su hijo. Había más de 200 trabajadores en distintos departamentos de imagen y de administración para proteger al futbolista. Se debatían hasta cuestiones personales para que no le afectaran públicamente. El resultado de todo esto es que Neymar se había convertido en una marca. Claro, todo sucedió muy rápido y para un chico tan joven no es nada fácil de gestionar, lo que ocasionó que en ciertas ocasiones perdiera la noción de la realidad, como un Y es muy heavy, de tan joven, tanta guita, tanta fama toda de golpe, es muy difícil para cualquiera. episodio que le marcó para siempre y que según él pudo haber terminado con su carrera. En un partido de liga brasileña, Neymar no respetó la decisión de su entrenador y tuvo una acalorada discusión con el míster y alguno de sus compañeros durante el propio partido. Al término del encuentro, René Moes, el entrenador del equipo rival, criticó con dureza el comportamiento de Neymar y dejó una frase que marcó al jugador para siempre. Nós estamos creando monstruo no futebol brasileiro. Ney salió a pedir disculpas al día siguiente, no obstante, al No me acordaba de esto, de hecho no recuerdo siquiera si sabía que había pasado esto. final se acabaron cargando al entrenador. No, pero esto está... El mensaje que está dando es hacer lo que quiera Neymar, total limpiamos el entrenador. El mensaje era claro, si le tocas los huevos a Neymar vas a tener movida. Y todos sabemos los problemas que puede generar para el ego de un jugador este tipo de situaciones, verte con más poder que el entrenador. De todos modos, con un nivel de forma excelso, Neymar explotó definitivamente en 2011. Aquel año guió al Santos a ser campeón de Libertadores, un trofeo que el club no conseguía Neymar 2011... desde los tiempos de Pelé. Marcó en la final ante Peñarol y fue escogido mejor jugador del torneo. En Liga iba totalmente sobrado y como prueba de ello anotó Mira lo que es este gol, por el amor de Dios. el mejor gol del año, una auténtica obra maestra. Facilidade do Neymar, vai levitando o jogador do Santos. Levitando, jogador do... Protegeu, fez o drible, que lance do Neymar, que golaço! Además, Neymar empezó a proyectarse internacionalmente. Jugó la final del Mundial de Clubes ante el Barça, un equipo que él mismo calificó como el mejor del mundo, y a Messi también lo nombró como el mejor futbolista del planeta. El caso es que Neymar fue escogido el tercer mejor jugador de aquel torneo por detrás de Messi y Xavi. Pero no solo eso, en la gala Aura, boludo, aura. ¿Sabés lo que tenés que jugar para estar abajo de Messi y Xavi jugando en el Santos? Por favor. del Balón de Oro recibió el premio Puskás por su gol Aparte este Xavi Iniesta Prime. Oh, ¿por qué? Pero qué pedazo de jugador. Por favor. antológico y quedó en 10ª posición del Balón de Oro. Fue el Top 10 Balón de Oro. Mirá que son los nombres arriba, boludo. Todo en su pico. Mirá lo que esa lista. Messi, Cristiano Ronaldo, Xavi, Iniesta, Rooney, Suárez, Forlán, Eto'o, Casillas, Neymar. Neymar jugando el Brasileirao. Tienen que arrodillarse, tienen que arrodillar y pedir disculpas. el primer jugador que entró en un top 10 jugando en Sudamérica. Era evidente que Neymar estaba completamente preparado para dar el salto a un club top europeo. La guerra Real Madrid-Barcelona había comenzado. De primera surgieron varios rumores que lo situaban muy cerca del Real Madrid. Sin embargo, tal y como adelantó Marca, un par de semanas más tarde, el Barcelona hizo oficial su incorporación. Más de 57.000 aficionados se reunieron en Se hablaba mucho y mal, que no se podía adaptar al principio, que no... Se le tiraba mucha mierda, me acuerdo. Que decían que no se podía adaptar o que le costaba. Después, por supuesto, cerró la boquita de los haters. el Camp Nou para recibir a la nueva estrella del conjunto culé. Uno de los fichajes más ilusionantes de la última década había aterrizado en Barcelona. Días más tarde, Neymar fue la gran estrella de Brasil en la Copa Confederaciones. Con un partidazo ante España en la final, Neymar ganó su primer título con la canareña y fue nombrado mejor jugador del torneo. El éxito internacional de Neymar provocó todavía más expectación sobre el jugador, que llegaba a Barcelona como una realidad absoluta. Hoy en día sería imposible, primero, que un jugador de este nivel aguantara en Brasil
Brasil hasta los 21 años y segundo, tener tanta influencia mediática en el panorama fútbol. Sin embargo, la presión por cumplir con las expectativas pronto comenzó a afectar a su rendimiento. Neymar tenía tantas ganas de jugar con el Barça que hasta en los amistosos pedía por favor al entrenador que los Acá está lo que te digo, siempre hubo un tema con su adaptación, que no se adaptaba o que pedía el cambio en los amistosos. Dejalo jugar, viejo, es Neymar Jr., metelo, boludo. Si te está haciendo así Neymar Jr., ponelo en la cancha, viejo. cara al campo. El brasileño jugó por primera vez en el Camp Nou durante el trofeo Joan Gamper, precisamente ante el Santos, donde dejó sus primeros detalles de calidad ante su nueva afición. Su debut oficial llegó en un partido de Liga ante el Levante, un partido bastante apretado en el que los azulgranas consiguieron una sufrida victoria por 7-0. Pocos días después disputó su primer título oficial con el Barça en la Supercopa de España ante el Atlético. Entró en el minuto 60 y apenas 2 minutos más tarde cabeceó un centro de Dani Alves al fondo de la red. Era el primer gol con la camiseta blaugrana y fue tan importante que resultó decisivo para ganar su primer título. Así de fácil lo hacía. Poco a poco se instaló en el 11 titular, marcó su primer gol en Liga Qué barbaridad de tu primer gol sea para hacer un campeonato, boludo. ante la Real Sociedad y tuvo su primera aparición en un partido grande, en el Clásico ante el Real Madrid. Por favor, qué golazo. En Champions League, el brasileño también vivió su primera noche mágica. Neymar marcó un hat-trick al Celtic en tan solo 13 minutos, uno de los más rápidos de la historia de la competición. Todo parecía ir sobre ruedas. Sin embargo, tras una derrota en Liga ante el Athletic Club, Neymar entró llorando al vestuario. El brasileño contó que en ese momento sentía que no conseguía ser el mismo, que no podía jugar como él sabía. La presión comenzó a afectarle y poco después saltaron sus primeros problemas extradeportivos. Cuando se hizo oficial el fichaje de Neymar por el Barcelona, el club declaró que la operación costó 57,1 millones de euros. I que el cost total de l'operació s'eleva a 57 milions d'euros. Vuelto. Disculpame si te dieron a Neymar Jr., eso es un vuelto, negrito. Sin embargo, aquí entra en escena un socio del Barça. Jordi Cases, el farmacéutico, presentó una denuncia formal contra el aquel entonces presidente del club, Sandro Rosell. Jordi tenía pruebas de que el Barça había pagado mucho más por Neymar de lo que habían dicho oficialmente. Claro, lógico. Esta denuncia generó una gran controversia y fue el inicio del Aparte, no decía el diario de Marca que le ofrecía 100 millones al Real Madrid y ellos se lo llevan por la mitad. famoso caso Neymar. Al Madrid le hubiese costado 150 millones de euros y al Barça 57, ha dicho hoy. Pues está claro que hablamos de cosas distintas, eso seguro. Vaya que si la Audiencia Nacional encontró cosas distintas, encontraron irregularidades que pusieron en jaque al Barça. Jordi el farmacéutico la había liado de cojones en un momento. Esto provocó que Sandro Rosell dimitiera en enero de 2014 y dejara el club en manos de Bartomeu. Cojonudo, vamos. Hombre, la verdad es que sí. Se descubrió que el Barça Un mercenario, Bartomeu. tenía un acuerdo cerrado con el futbolista y su familia desde noviembre de 2011. El club catalán se comprometió a pagar 40 millones a la empresa del padre para garantizar que su hijo jugara en Barcelona. Estos 40 millones más los 17 que pagaron al Santos sumaban los 57 que el Barça declaró. Sin embargo, al continuar la investigación se descubrió que con varias comisiones y otros pagos ocultos, el fichaje de Neymar realmente costó más de 100 millones de euros. Esto desató Y sí, boludo, pero sí. más polémica y 2 años después el tribunal condenó al Barça a pagar una multa por fraude fiscal. Además, como veremos más adelante, una empresa demandó a Neymar y su familia por corrupción y estafa, sumando más problemas legales para ellos. Esta situación sumó todavía más presión al jugador porque habían pagado mucho más por él realmente. Por si fuera poco, sufrió 2 lesiones que lastraron todavía más su adaptación al equipo. De todos modos, el brasileño firmó una temporada notable con 15 goles y 15 asistencias, marcó grandes goles, apareció en momentos importantes y se inventó ¡Qué jugadas de golazo! un nivel que solo los cracks pueden alcanzar. Qué pedazo de crack, por el amor de Dios. En verano de 2014, Neymar voló a Brasil para disputar el Mundial. Como era de esperar, fue la figura de la canariña, pero en los cuartos de final sucedió algo horrible. Intento levantar, pero me dolía mucho y no podía girar y no sentía nada de las piernas. Me dijeron, tengo 2 noticias, una buena y una mala. La mala que no puede más jugar el Mundial, se acabó para ti. Y yo, ¿cuál es la buena? Que puede andar. La buena es que después va a poder andar porque... Uy, boludo, esto me acuerdo. Le pusieron un rodillazo
La espalda baja, por favor. Estos 2 centímetros de dolor en la caminar nunca más. Terrible. Centímetros al ladro. Wow. Fútbol se acaba para ti. No obstante, Neymar se recuperó física y mentalmente para llegar a tope a una nueva temporada con el Barça, una temporada en la que la bestia despertó. El Barcelona inició un nuevo proyecto bajo las órdenes de Luis Enrique e incorporaciones muy ilusionantes. El fichaje más destacado fue el de Luis Suárez, que llegaba a Barcelona para formar un tridente letal en la delantera. Por su parte, Neymar comenzó la temporada a un nivel estelar. Tras un gol ante el Real Madrid en el Clásico, Ney firmó un arranque letal, con 9 goles en los 8 primeros partidos de Liga. Ya con Uruguaso de vuelta a los terrenos de juego, el tridente de ataque... La MSN, papá. Mejor tridente de la historia del fútbol mundial. Nació definitivamente. No, qué barbaridad, no, qué barbaridad estos nombres, boludo. Mira los jugadores que tenía los Barça, por favor. El más flojo era Dani Alves, imagínate. En un partido ante el Atlético de Madrid, los 3 cracks se llevaron por delante a los del Cholo Simeone con un gol de cada integrante. Aquella noche se inmortalizó una foto para la historia del... Foto legendaria, icónica. Ay, esta era la imagen del fútbol. Lo sigue siendo, de hecho. Fútbol, la primera de la MSN. La gente tenía dudas de cómo podían coexistir estos 3 cracks en un mismo equipo, pero la realidad es que cada uno supo identificar muy bien su función. En el caso del brasileño, realizó funciones propias de un extremo más puro que quizás en otras de sus etapas, porque entendía que la función del 10 la tenía Messi. Esto permitió a Neymar ser un auténtico puñal por banda, prácticamente imparable en el 1 para 1. Desesperó a todos y cada uno de los laterales a los que se enfrentó, quizás con cada uno tiene su historia propia, y recibió entradas criminales. Si eras joven te mirabas un video antes de ir a jugar, te veía un compilado de Neymar Jr. No, creo que hasta el día de hoy no. Ni en la 1000 llamadas veo los regates que hacía Neymar Jr. Es una cosa de loco. Finales de los defensores más de una vez. No obstante, su mejora más notoria fue de cara a puerta. Neymar incrementó su eficacia y su relación con el gol fue espectacular, lo que le permitió vivir momentos memorables. Por ejemplo, en Champions League, Neymar anotó 3 goles ante el Paris Saint-Germain en los cuartos de final y otros 3 ante el Bayern de Múnich en las semifinales. Estos goles tuvieron un valor importantísimo en la clasificación del Barça a la final de Champions. Sí, ya he jugado muchas finales, pero creo que este es el juego más importante de mi vida. Ney puso el broche de oro con un gol en Berlín ante la Juventus de Turín. ¡Ay, Pedro, Neymar! Aquel tanto cerró la victoria blaugrana por 3-1, que dio la quinta... Que goles en final de Champions se te debe poner como obsidiana de dura. Champions de su historia al conjunto culé. En su primer título continental europeo, marcó en todos y cada uno de los partidos desde cuartos hasta la final. Se convirtió también en el primer jugador de la historia en marcar en una final de Libertadores y de Champions League. Con este título, el Barça cerró un triplete histórico y Neymar, como buen brasileño, lo celebró por todo lo alto. Lo empujaba ya, ¿y por qué lo empujaba, bro? No, está mamadísimo, Ney. Estoy muy feliz, JC, Ney. Incomparable. El 11 del Barça metió 22 goles en Liga, 7 en Copa del Rey y 10 en Champions League. Fue el máximo goleador de la competición europea junto con Messi y Cristiano Ronaldo. Esto hacía un total de 39 goles y 11 asistencias en lo que es hasta ahora, y parece que siempre lo será por desgracia, la temporada más goleadora de Neymar en Europa. Su rendimiento fue tan espectacular que fue reconocido en el FIFA Balón de Oro 2015 como tercer mejor jugador del mundo por detrás de Messi y Cristiano. Esto, desde que llega a Europa... De hecho, no sé si no lo podés contar en el último año del Santos. Era el mejor de los mortales, Neymar. Todos estos años, no, acá se lo reconocen por la estadística, pero en calidad de juego Neymar era tranquilamente siempre el tercer mejor. Después había algunos que hacían más números, que ganaban más cosas, pero Neymar siempre fue el mejor de los mortales, porque los otros dos eran otra cosa. Pero dice mucho de un jugador que entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, vos estés ahí abajo, te hacen el tercero mejor. Y si lo querés poner aparte, el mejor del mundo, la verdad.
Era un jugador muy importante y destacado entre los mejores del mundo, pero esto dio un paso más allá en la 2015-2016. Bueno, primero tenemos que hablar de cómo se estrenó esta temporada, quitando las telarañas a la escuadra del Calderón. El caso es que en un partido de liga ante Las Palmas, Messi se lesionó de su rodilla izquierda, lo que le dejó fuera 2 meses aproximadamente. Y claro, en aquel momento había una sensación de Messi dependencia. Todo el mundo sabía que el Barcelona contaba con 2 cracks mundiales como Suárez y Neymar, pero cada vez que no estaba Messi el equipo se resentía. Esta sensación se alimentó con los partidos ante el Bayer Leverkusen y en la derrota en Sevilla por 2-1. En el siguiente partido ante el Rayo Vallecano, Javi Guerra adelantó a los visitantes con un... La realidad es que siempre el juego fue, desde Pep Guardiola en general, se creaba por y para Messi. Se rodeaba a Messi de los mejores jugadores y el juego siempre tenía que pasar por Messi, cual está perfecto porque así ganaron todo, pero yo creo que cualquier equipo con la ausencia de Messi, si está creado en base a Messi, yo me acuerdo del término Messi dependencia, de hecho se seguía usando y se sigue usando hasta ahora, si se lo quería hacer en la selección, que nada que ver, pero aunque tengas estrellas mundiales, si tu juego está en base a Messi y no tenés a Messi, se te complica. Granero, lo que seguramente hizo pensar a la afición culé en ese momento que sin Messi se iban a la mierda. Pues justo en ese momento Neymar comenzó a bailar Samba do Brasil. Lo hizo dentro del área del Rayo Vallecano mientras a los defensas no les pegaba ni el aire de por dónde les iba a salir. Provocó 2 penaltis que él mismo transformó. Ya en la segunda parte Neymar anotó otros 2 goles y le sirvió un gol en bandeja a Luis Suárez. Pará, Ney, pará un cacho. Brasileño puso el broche a su noche más goleadora con la camiseta blaugrana. La sensación que transmitía era espectacular. La temporada anterior había demostrado ser uno de los jugadores más decisivos del planeta y ser un socio perfecto para Messi y Suárez, pero ahora estaba preparado para coger el... Acá se peló, me parece. Acá fue cuando se peló y le habían pagado una banda de guita. El pez creo que gastó no sé cuántos millones de dólares para hacer que... No sé si era una locura como que cada pelo le habían renderizado para el juego y se peló, boludo. No puedo ser tan hijo de puta, boludo. El timón del equipo. En esta etapa sin Leo anotó también uno de los mejores goles de la temporada. ¿Cómo me dices? ¿Cómo me dices? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Neymar lideró al equipo en el clásico del Santiago Bernabéu junto con un Luis Suárez también desatado. El brasileño anotó un gol y dio una asistencia para firmar una goleada histórica por 0-4 ante el máximo rival. Justo en aquel encuentro Messi volvió a los terrenos de juego. Entonces, haciendo un balance de su etapa tirando del carro sin el astro argentino, podemos ver que tuvo unos números de otro planeta. Marcó o asistió en todos y cada uno de estos partidos, excepto en el primero ante el Leverkusen. Hizo un total de 10 goles y 7 asistencias en tan... No, prendido fuego. Solo 9 partidos, pero es que además promedió 5,2 pases clave y 5 regates con éxito por encuentro. Esto dejó claro que el sucesor de Messi estaba en Barcelona. Neymar era un jugador con tanta calidad y tan insultantemente superior en el 1 para 1 que muchas veces se adornaba con regates al alcance de muy pocos. Esto provocaba que sus rivales acabaran desquiciados con él y se llevara patadas muy feas. Lo más llamativo es que esto lo justificaban muchos periodistas. Yo no te voy a mentir, tú lo sabes. Si yo estoy ahí le pego. Vamos, no tengas ninguna duda que le pego. El juego de Neymar pasó a ser objeto de debate en la prensa española. Afirmaban que el brasileño tenía un estilo provocativo y que se juega así desde que tiene 11 años, flaco, pero chúpense un huevo. Burlaba de sus rivales. Un episodio muy recordado fue el de la final de Copa del Rey ante el Athletic Club en 2015. Neymar tiró un sombrero con 3-1 en el marcador, que enfureció muchísimo a los jugadores bilbaínos. Parecía que se lo iban a comer. El caso es que el ex... Estoy muy recordado. De hecho, seguro te cruzaste, que le tira una arcoíris por atrás y el jugador del Rayo, no me acuerdo, acabo de ver el equipo, no me acuerdo, pero lo empuja así y se pudre todo. Del Santos era el jugador que más faltas recibía de Europa, y he de decir que muchas de ellas entradas muy duras. Quizás hubiera sido un buen momento para decir aquello de hay que proteger a los futbolistas, pero no os creáis que lo hacían mucho en ese momento. A pesar de todo esto, a Ney no le afectaron demasiado estas críticas y continuó deleitando al público con su propio estilo de juego. Su nivel tras la vuelta de Messi continuó siendo un espectáculo. Lógicamente, lo que hace contra River también es una locura. El argentino era el encargado de liderar el ataque, pero Neymar desde esa banda izquierda parecía un cuchillo caliente entrando en las defensas rivales como si estas fueran un bloque de mantequilla. Este Neymar es lo que inspira a tu héroe del día de hoy, a Doué, a Lamine Yamal. El ídolo de todos ellos es él, de toda una generación entera, ¿no? Es que era realmente distinto. Si se ponía a encarar, era imposible, le tenía que romper el tobillo de lo que iba a parar.
En el aspecto creativo, su rendimiento era prácticamente insuperable. Fue el jugador de Liga y Champions que más pases clave promedió y que más regates completó por partido. De hecho, sus números aumentaron todavía más, ya que no metió tantos goles como el año anterior, pero dio 25 pases de gol, 14 más. Aquel año, el Barça ganó Liga y Copa del Rey. Neymar formó parte de un tridente histórico que batió todos los récords. La MSN anotó 131 goles aquella temporada, lo que representó un 77,1% de los goles del equipo. Tanto por estas cifras como por el espectáculo en el juego, muchos afirmaron que se trataba del mejor tridente de la historia, aunque para mí el mejor tridente sería que le dieras like, te suscribieras y me dieras un beso ya que estamos. Lo mismo, pero para mí. Precisamente por el nivel tan alto que mostró y la ambición del brasileño de llegar a ser el número 1 algún día, muchos cuestionaban si esto era posible en el Barça de Messi. Además, el propio Neymar no había dejado del todo claro su intención de renovar con el club catalán. ¿Tú también crees que el Barça es el mejor equipo para que Neymar llegue a ser el número 1 del mundo? Conscientes de ello, varios equipos le tantearon en verano de 2016. Uno era el PSG, obviamente. Uno de los principales agentes de Neymar desveló que Al-Khelaifi intentó seducir al jugador mediante la propuesta de convertirle en el número 1 del fútbol mundial, además de jets privados y mucha pasta. Bueno, esta pasta no, esta. Mientras su renovación con el Barça... Nunca terminé de entender, esta es la parte que más me interesa del video, porque nunca terminé de entender si era la guita, si era salir de la sombra de Messi, y no sé si tanto el Balón de Oro, pero capaz quería ser el líder de su propio equipo y no sé si es el padre el que quería la taraja, no sé. Me gustaría ver qué explica. Estaba en el aire, Neymar fue duramente criticado por su actitud en Brasil. La afición canariña estaba muy mosqueada con él por ciertas fiestas que no habían gustado. Realmente su vida privada también fue muy debatida en Barcelona, un tema candente en varias ocasiones durante su estancia en el club, ¿no? Creo que desde que arrancó su carrera, Neymar nunca ni entrenó ni jugó en el día del cumpleaños de la hermana. Nunca. Era increíble. Todos los años en esa fecha algo le pasaba, ¿viste? ¿Qué se le va a hacer? No obstante, Ney se volvió a meter a todos en el bolsillo con una gran actuación en las Olimpiadas. Terminó siendo decisivo con un penalti que dio a Brasil su primer oro olímpico de la historia en fútbol masculino. Con esta alegría, el crack brasileño afrontó la temporada más convulsa y loca en el Fútbol Club Barcelona. Nada más. ¿Por qué te fuiste, Ney? ¿Por qué? Llegar a Barcelona, la audiencia reabrió un caso judicial contra los Neymar tras la demanda interpuesta por el DIS. Le acusaban de delitos de estafa y corrupción en la operación de su fichaje por el Barça. A pesar de todos estos líos legales y el acercamiento del Paris Saint-Germain, Neymar terminó renovando con el Barça hasta el año 2021, con una cláusula ascendente que subía a cantidades astronómicas. Su nivel individual asombraba y daba la sensación de que cada vez se estaba mesianizando más. Con esto quiero decir que su influencia en la creación de jugadas era cada vez mayor, no solo por el número de asistencias que estaba proporcionando para el equipo, sino que iba a buscar el balón cada vez más atrás, se atrevía con más regates y combinaba incluso más con sus compañeros. Esto se puede comprobar con la comparación del mapa de calor de la temporada anterior. Fijaros cómo su zona de influencia está más roja, es decir, tiene más protagonismo, y cómo se amplía más en la zona del centro del campo y de su propia mitad de campo. Por esto mismo, Neymar era un activo clave en los partidos del Barça, aunque no consiguiera marcar gol. Había llevado su juego a un siguiente nivel, y esto, sumado a la confianza que tenía en el mismo, le permitieron hacer jugadas y goles de videojuego. En un partido ante el Celta, Neymar batió un récord personal con 11 regates exitosos. En aquella exhibición del brasileño, también marcó un gol de superclase. Qué pedazo irrespetuoso, ¿no? Aunque el momento que más se le recuerda es la remontada ante el Paris Saint-Germain. El Barça perdió por 4-0 en París, un resultado que nunca jamás se había levantado en Champions League. Al día siguiente de la debacle de París, Neymar añadió un post a sus redes sociales con un mensaje claro. Esto es legendario directamente, ni siquiera mítico, es... % de posibilidades, 99% de fe. El mensaje del jugador caló en la afición culé, que desde... Yo vi este partido con mi hermano en la ida, que le rompe el culo al Barça y le dijo, ya está el Barça, ya está. Y yo me acuerdo pensar, no terminó todavía, no terminó. No tengo ningún tipo de forma de probar esto, así que créemelo, pero
Yo recuerdo lo que pensé. Del minuto cero se volcó con el equipo con un Camp Nou convertido en una auténtica olla a presión. Neymar entró caliente al partido, se notaba que estaba extramotivado. El resultado al descanso fue de 2-0, lo que aumentó la esperanza de conseguir una misión que parecía Con Poma, Cavani y parecía que estaban al horno. Imposible. Ya en la segunda parte, Neymar provocó un penalti que Messi transformó en el 3-0. No obstante, un gol de Cavani dejaba prácticamente sin opciones al cuadro blaugrana. Corría el minuto 88 de partido y todo seguía igual. Nadie creía en una posible remontada, pero Neymar tenía otros Este gol es una locura, boludo. planes. Sin tiempo para celebraciones, Luis Suárez provocó un penalti de un Marquinhos que no se lo podía creer. En el Se tira la pileta. Convengamos que es una locura lo que hicieron, pero el árbitro le daba todo eso. momento clave, la responsabilidad fue para el brasileño, que estaba en un momento... Imagínate agarrar este penal en vez de que lo agarre Messi. ¿Sabés la pelota que tenía que tener? ¿Sabés lo que tenía que estar jugando para que en el Barça te digan, ¿sabés qué patea vos en vez de Messi? Era terrible, ¿verdad? Excelso. Joder, macho. Ya en la última jugada del partido, el Barça estaba sujeto en los hombros de Neymar, que en un momento de presión incontenida tuvo la pausa y la calma necesaria para poner un balón perfecto, tocadito para Sergi Roberto. Qué terrible que el último lo haga Sergi Roberto. Se lo contaste a los nietos de tus nietos. Pero sabés que no hablo nunca más de otra cosa en mi vida, ni siquiera en mi carrera. En mi vida hablo de otra cosa que no sea este gol. Fue el gol de la remontada. De la remontada, el marcador reflejó el 6-1 final. Neymar, con 2 goles y 2 asistencias, se coronó como el MVP absoluto y el héroe de la remontada. No obstante, la foto más recordada del partido fue la de Messi con los aficionados, y a raíz de esto muchos afirmaron que Neymar se había dado cuenta en ese momento que jamás podría salir de la sombra de Messi estando en el FC Barcelona. Es terrible igual eso. Ustedes acaban de ver todo lo que hizo Neymar y se la dan a Messi. Es tapa de diario Messi, es realmente... Te jode un poquito el ego, no me venga a decir que no. Hago 17.000 goles, asistencias, los tiros libres los pateé yo, los penales los pateé yo y la foto de Messi, dale. Es para enojarse, la verdad. Que jamás podría llegar a ser el número 1, vamos. A partir de ahí, la icónica frase de Neymar se convirtió en un spot de la marca Nike que copó las calles de Barcelona. En el campo, el brasileño continuó en un estado pletórico. Marcó su gol número 100 con la camiseta blaugrana en un partido de Liga ante el Granada. En Champions League fue de nuevo el jugador más destacado del Barça en la eliminatoria de cuartos de final ante la Juve. Completó hasta 15 regates con éxito en el partido de vuelta, pero ni la magia del 11 fue suficiente para arreglar la cagada histórica del Barça en Turín. A pesar de su fantástico rendimiento en el campo, Unzué, ayudante de Luis Enrique, le recriminó su actitud en un entrenamiento. Ambos se enzarzaron y el navarro le dijo a Ney que de seguir así sería el próximo Ronaldinho. Según si vos quien poronga sos, Unzué, dale, boludo. Contó la prensa deportiva, Neymar se lo tomó muy personal y supuestamente pidió la salida del técnico como condición para quedar. Esto es complicado. Esto se remonta ya atrás del Santos, que limpiaba técnico en el Barça de cara a la siguiente temporada. A esto se le unieron los rumores constantes sobre el posible malestar del jugador por permanecer siempre a la sombra del astro argentino. A base de partidazos y una gran actuación en la final de Copa del Rey, terminó una temporada en la que se confirmó como un jugador total. Aunque sus cifras goleadoras bajaron, fue el año que más asistió. Además, consiguió una media de 5,6 regates con éxito por partido, que es una auténtica salvajada. Fijaros por cuánto superaba al propio Messi. También en pases clave era de lo más destacado de la Liga y del continente europeo. Aquel año el Barça añadió la Copa del Rey a sus vitrinas y con la renovación parecía un verano tranquilo. Pero nada en el Barça de Bartomeu y en la vida de Neymar eran tranquilos. En julio de 2017 resonaron las informaciones que relacionaban a Neymar con el PSG. Esta vez se decía que el club francés iba con todo a por el jugador y proponía pagar su cláusula de rescisión de 222 millones de euros, algo nunca visto. ¡Qué locura, boludo! Esto en el fútbol. Además 222 palos de cláusula. Convertirlo en el futbolista mejor pagado del planeta. Paralela. Ahora le ponen 1.000 millones de cláusulas, como para que no se las pague nadie directamente, pero... El PSG fichó a Dani Alves, gran amigo de Neymar. No obstante, pocas horas después, el entorno del brasileño negó que Ney quisiera marcharse. También Acá hay una famosa historia de Piqué que dice, se queda.
Apareció la directiva del Barça para poner tranquilidad. Jorge Mestre dio un paso más allá y lo aseguró al 200%. Lejos de los rumores, el jugador viajó a la gira de Estados Unidos con el equipo y la verdad es que su rendimiento fue escandaloso. Además, Piqué subió una foto a Twitter con el famoso "se queda". Todo hacía indicar que Neymar podía quedarse, pero el silencio del jugador generaba mucha incertidumbre. En medio de la gira tuvo una pelea con Semedo en un entrenamiento, lo que alimentó las especulaciones sobre su posible salida. Finalmente, de vuelta a Barcelona, Neymar comunicó a sus compañeros la decisión de no seguir en el equipo y que se marchaba al Paris Saint-Germain, por lo que tras 186 partidos en los que marcó 105 goles y dio 76 asistencias, Neymar dejaba de ser jugador del Barça. Pero su historia con el club ni mucho menos termina aquí. Su fichaje por el Paris Saint-Germain puso en jaque el equilibrio financiero de los clubes. No va a dar los motivos de por qué se fue y ya me estoy empezando a calentar. Porque mostró un par de cosas, pero no, jugátela, inventa. Si querés mentirme, mentime, pero inventame algo por lo menos. Europeos. A raíz de esto, el propio Barça gastó cantidades que nunca se habían visto por Dembélé y Coutinho, que no solo nunca pudieron hacer olvidar a Neymar. Este culo roto ganó el Balón de Oro y acá parecía que jugaba con un paracaídas atrás. Con muletas, jugaba Dembélé en el Barça, la puta madre. Sino que fueron calificados como fracasos. La decisión de Neymar de marcharse a París fue muy arriesgada, realmente. Pensando por un momento, jugar en Francia es como desaparecer mediáticamente. La única opción que tienes de trascender es en Champions. Hubo una temporada en la que el PSG llegó a la final de Champions y que muchos le consideraban como el mejor jugador del mundo en aquel momento. Lo que jugó esa final Neymar, más no podía hacer realmente. Tuvo momentos buenos, pero fue muy intermitente. De hecho, el propio Neymar y otras personas de su entorno afirmaron que se arrepintieron. Hay un video que llora, que habla de Messi, creo que le había dicho que quedara, y que creo que una cosa así, que Messi y Suárez le decían quédate y no te vayas al PSG, si te vas a ir por lo menos andate de Inglaterra, a competir. Y creo que lo dijo entre lágrimas, de hecho. De su decisión de dejar Barcelona. Ahora que regresa a casa con 33 años, admitió que el mejor fútbol de su carrera lo hizo en el Barça y parece que no descarta volver algún día. Y lo que más me fastidia es que nunca podremos parar de pensar qué hubiera pasado si nunca te hubiera sido Ney, porque los culés nunca olvidarán sus regates, su magia, su sonrisa y en definitiva la historia de un jugador diferente que nadie podrá superar. Se puso la piel de gallina. Bueno, hasta acá la carrera de uno de los mejores brasileños de la historia. Si te gustó, suscríbete. Si llegaste hasta acá, te agradezco enormemente de corazón. Voy a dar todo lo posible de mí para entretenerte de vez en cuando, aportarte algo. Y sin más preámbulos, los dejo con el señor Pedri. Si os ha gustado el vídeo, dejad un me gusta, suscribiros y adiós. Bien, Pedri, bien. Y adiós. Y adiós.